Bueno, estábamos ahí comenzando. No estoy muy bien de la garganta, así que vamos a ir arrancando a medida que quieran entrar, vamos admitiendo, ¿sí? Lo que comenzamos a ver ahora, pues ya nos quedan solamente 3 clases, nada más, en las cuales encima tengo que tomar parcial recuperatorio. Es el último tema que corresponde al último tema también que se vio en análisis matemático 1, que era integrales, ¿sí? Nada más que ahora vamos a ver integrales sobre 2 variables. Es poco el tiempo, si vamos a ver lo básico de integrales, porque es un tema que también tienen que conocer integrales para poder digamos, cursar en análisis matemático 3, ya que en análisis matemático 3 se usa bastante integración, ¿no? Así que vamos a ver casos más básicos, más simples, pero como para tratar de agarrarle la mano a alguna mecánica. La tienen con la revisión de parcial, cortala ya con la revisión de parcial, no voy a cambiar las notas ya están puestas, están corregidas, están verificadas, así que dejen de joder con el parcial. El próximo parcial va a ser, ya les digo, va a ser presencial para evitar estos problemas de que si me cambia, no cambia, que se van o no van los ejercicios, ¿sí? El parcial está tomado y está corregido, punto. El próximo parcial va a ser directamente, ya le digo, presencial. No voy a tomar más parciales virtuales, así que bueno, no sé cómo se van a acomodar, pero bueno, es así. Ya aparte la universidad ya empezó en presencialidad, de hecho, análisis 1, estamos hace rato dando ya presenciales, ¿sí? Así que dejen de molestar con la nota del primer parcial. El punto es que tenemos que ver integrales porque ya realmente no hay más tiempo, ya para poder desarrollar el tema de integrales, que lo necesitan en análisis 3, puesto que en análisis 3 lo que se hace es trabajar justamente sobre integración, ¿sí? Es decir, con integración. Se usa de integrales para desarrollar, digamos, los temas propios que son ecuaciones diferenciales, serie de Fourier, y bueno, de hecho ahí lo que uno hace es básicamente integrar. Me comentó el profe Arturo que, bueno, vieron, por lo menos vieron, o repasaron, o vieron los que no habían visto todavía, el tema de integración con una variable. Hay muchos chicos que no alcanzaron a ver en análisis 1, así que él me comentó que, bueno, que habían visto eso, justamente integración con una variable. Entonces, sé que va a ser complicado porque, digamos, no están acostumbrados a integrar, no han visto integración prácticamente. De hecho, tengo que repasar la integración de una variable, lo cual hace que sea más difícil todavía entender de dos. Pero bueno, no queda otra que proceder así, ¿sí? No hay más tiempo. En el caso de las integrales, nosotros lo que vamos a ver ahora es cómo integrar una función de 2 variables, ¿sí? En la medida de que vamos a integrar sobre 2 variables, nosotros lo que vamos a hacer es desarrollar por ende una doble integral, es decir, hay una integración, un proceso de integración por cada una de las variables que se están considerando, ¿no? El tema de la integración, en este caso, una forma de pensarlo, una forma de razonarlo, es tratar de llevar a lo que sería derivada de una variable, de 2 variables, puesto que en cierta forma, digamos, el procedimiento es bastante parecido, por supuesto con las consideraciones propias que tiene una integración. Supongamos que yo voy a integrar, primero no le vamos a poner límite, no vamos a poner, vamos a hacerla como integral indefinida, no vamos a poner límites de integración para que se entienda, y después vamos a poner el límite de integración. Supongo que yo tenga x, vamos a poner una combinación para que entendamos el proceso de integración, ¿sí? Ahí estoy buscando un ejercicio donde tengamos que trabajar con 2 integrales para que podamos entender cómo se manejan las dobles integrales. No sé si es un poquito complicado. Bueno, vamos a partir de acá. Tenemos 2i por e a la menos x, 2i por e a la menos x, ya voy a escribir el menos x, lo voy a escribir a mano, por e a la menos x, de y de x, ¿sí? Diferencial de y, diferencial de x. De x. Bueno,
Hasta acá, digamos, lo que yo hice fue presentar una integral doble, ¿sí? Es una función que obviamente depende de dos variables. De hecho, si yo tuviese que decir, bueno, pero ¿cuál es la función que estás integrando? Bueno, pues yo la voy a escribir acá y voy a decir, mira, la función que estoy integrando es una función de x e y, de dos variables x e y, y la función va a ser del tipo 2i por e a la menos x. Y esta es la función que estoy integrando, ¿sí? La escribo ahí aparte para que se entienda cuál es la función que vamos a integrar, ¿sí? 2i por e a la menos x. Puesto que la función depende de dos variables, como estamos viendo acá, que son las variables x e y, bueno, entonces tendré que hacer una doble integral. En una de ellas integraré respecto a una variable y en la otra respecto a la otra variable. Si ustedes se fijan, lo voy a destacar con otro color, si ustedes se fijan, acá yo he colocado a continuación de la función diferencial de y y diferencial de x. Coloque los diferenciales. Esto me está indicando, los diferenciales, cuál es el orden en que voy a integrar la función. Y de manera tal que en este caso particular que estamos viendo, lo que primero vamos a hacer es integrar la función respecto al diferencial de y, es decir, primero voy a integrar respecto a la variable y al resultado que obtenga, al resultado que obtenga de esa integral, luego vamos a proceder a integrarlo respecto a la variable x, ¿sí? Es decir, que esto me está dando el orden de adentro hacia afuera. Fíjense ustedes que el orden que sigue la integración lo dan los diferenciales considerando de adentro hacia afuera. La primera variable que voy a integrar, podemos decir que la variable que está más cerca en su diferencial de la función, en este caso el diferencial de y. A todo esto, como estamos con este sistema de clases virtuales que realmente ya es molesto, por favor les pido que, más allá que no los puedo ver, no los puedo oír, no los puedo escuchar, no obstante vayan diciendo si entienden o no, si comprenden o no, porque realmente es un tema que no han visto prácticamente integrales y entiendo que es mucho más complejo todavía introducir en integrales de dos variables sin saber si me van siguiendo o no, si me van entendiendo o no. De modo tal entonces de que cuando yo integre respecto a una variable, en este ejemplo respecto a la variable y, la variable x se va a comportar como una constante. ¿Se acuerdan que esto era parecido a cómo procedíamos cuando teníamos, derivadas parciales? Es decir, a ver, si yo estaba derivando respecto a la variable x, yo decía, bueno, vamos a hacer de cuenta que la variable y es una constante. Si yo estaba derivando respecto a la variable y, consideramos que la variable x funcionaba como una constante. Acá ocurre prácticamente lo mismo. De hecho, para que se entienda, lo que yo puedo hacer es, mirar, voy a separar y voy a decir, voy a hacer la integral de, voy a abrir paréntesis, la integral de 2 por i por e a la menos x del diferencial de x, ya voy a escribir el a la menos x, ¿no? Por el diferencial de y, vamos a cerrar el paréntesis, ¿sí? Vamos a cerrar el paréntesis, acá a la menos x, y luego al resultado que obtenga de ello voy a hacer la integral respecto de x, es decir, primero voy a integrar la primera variable, que en este caso ya lo escribí en anaranjado, es y luego vamos a integrar respecto de x. Bien, según lo que dijimos, cuando voy a realizar la primera integral, la que está dentro, que es respecto a la variable y, dijimos que cómo se va a comportar x, como una constante, ¿no es así? Se va a comportar como una constante. De modo tal que a los fines de integral, repito, respecto de la variable y, que es la primera que voy a hacer, este término que estoy señalando en verde, se va a comportar como un ¿qué? Como un número. A los fines de integrar, por ahora, como estoy integrando, insisto, respecto a y, eso va a ser como un número, como si fuese 2, 3, 4, 5, es decir, no voy a operar por ahora con esa variable en función de que estoy por integrar respecto a la otra variable. Por ende, por una propiedad de las integrales, yo la voy a extraer afuera, que inclusive eso me va a permitir facilitar el analizar, el ver cómo es el proceso de integración. Donde entonces, acá voy a integrar, ¿qué me quedaría para integrar, chicos? Si ya a e a la menos x funciona como una constante, ¿qué cosa me queda para integrar? Y diferencial de y. ¿Qué parte de la función?
Y diferencial de y. Claro, exactamente. Tal cual como vos dices, lo que te queda para resolver es y diferencial de y. Por supuesto que no es que hemos perdido el diferencial de x, sino que todo esto después será efectuada la integral respecto de x, ¿no es cierto? Una vez que efectuemos la integral respecto de x, ¿sí? Bien, hasta ahora se está entendiendo el procedimiento que voy a seguir adelante. ¿Se está comprendiendo? ¿Hay algo que no comprendan hasta ahora? Profe. Sí, te Eh, escucho. Todo lo que sea constante se lo saca, digamos, a la hora de resolver. Claro, es decir, acuérdate que esto es una propiedad de las integrales que te dice que si vos tenés alguna constante dentro de la integral, puedes salir afuera, resolver la integral de la variable, ¿no es cierto?, la que cambia, y luego, digamos, multiplicarás por la constante que te quedó afuera. Es Perfecto. decir, yo a la e a la x, como la veo como una constante, por ahora, la saco porque fíjate que me simplificó un montón la visualización del integral que tengo que hacer. De todo este despelote que teníamos acá, lo voy a remarcar en celeste, mira, de toda esta función que era bastante complicada, solo me quedo para arrancar con una integral simple, que es diferencial de y. Fíjate que si uno se pone a pensarlo, viene a ser como si fuese un proceso cuando decíamos vamos a resolver derivadas, límites, límites iterados. ¿Por qué? Porque te acuerdas cuando resolvíamos el límite de dos funciones iteradas, ¿qué hacíamos? Decíamos, primero resuelvo el límite como que solamente x tiende, vale. Y el resultado luego resuelvo como que después sí es la variable que tiende. Esto es algo parecido. Primero voy a resolver la integral respecto a la variable x, y en este ejemplo, ¿no es cierto? Depende cómo se te presente el ejercicio. Una vez que resuelves eso, al resultado recién lo voy a integrar respecto a la otra variable. Esto es indistinto, por las dudas, si alguien no lo entendió, es decir, depende cómo es el procedimiento. Esto no significa que siempre va a ser primero la y y la x. Si esto hubiese sido así, un ejemplo, si en mi ejercicio hubiese tenido que resolver esto, bueno, pues nada, hubiese tenido que primero comenzar integrando la variable x y luego la variable y. Fíjate que inclusive a veces a mí me gusta colocar las alternativas porque es una forma de que ustedes se den cuenta, quizás un poquito más claramente. Suponte que hubiese sido así el caso, ponele, ya sé que no es así, pero estamos suponiendo para ver otras alternativas. En este caso yo diría, mira, la primera variable que tengo que resolver es diferencial de x. Entonces yo voy a resolver por fuera la diferencial, la variable y, la pongo así, ¿no es cierto? Y digo, ¿qué cosa hubiese podido sacar fuera del integral que me trabajaría como constante? Si primero tengo que resolver la diferencial, la variable, la integral respecto de x. ¿Qué cosa 2i. hubiese podido? ¿Cómo? 2i. Claro, exactamente. En ese caso, fíjate que el 2i, en ese caso, fíjate que el 2i, para, este lo quiero borrar, para, ¿dónde tengo la? Acá está. Ahí está. Entonces, este 2i hubiese funcionado como una constante, hubiese salido en ese caso afuera y solo hubiera tenido que resolver en una primera instancia e a la menos x diferencial de x. Es decir, en una primera instancia me hubiese quedado esa resolución. Por eso les digo, depende del orden en que me den los diferenciales, si primero va el y y después el x o viceversa, va a ser obviamente el orden en que voy a ir realizando, ejecutando las distintas integrales. Bien, dejemos esto de lado, era para explicar simplemente cuál es el orden de integración. Continuemos ahora con la resolución de las integrales, ¿sí? Bueno, el punto es entonces que ahora me queda para resolver integral de y respecto de y, es decir, me queda para resolver una integral simple. Como dijimos, o como les dijo el profe Fanger, en realidad, así como existen tablas digamos, de derivada, también tenemos tablas de integración. Las pueden descargar de internet tranquilamente, en cualquier página de internet uno pone, googlea y está las tablas de integración. Y puedes recurrir a ellas como una forma rápida de decir, ah, mira, la integral de y, o x, es la variable, es x a n-1 sobre x, si lo ves en la tabla. Es decir, si yo uso una tabla, voy a ver qué dice, mira, la integral de x, listo, bueno, es x a la n más 1 sobre n más 1. Sobre n más 1.
¿sí? Eso me diría la tabla de integración. De todas formas, yo como ejercicio, miren, estoy buscando uno en Google para mostrársela. De todas formas, yo como ejercicio de entender qué es o cuál es el proceso de integración, o sea, a qué se refiere el proceso de integración, a ver si me abre acá, se las muestro, yo le voy a compartir. Por ejemplo, a ver, miren, les voy a compartir simplemente para que todos podamos ver una tabla de integración, porque hay muchos que ni siquiera la han visto, ¿sí? Si me dan 2 segunditos, vamos a compartir ahora la pantalla. Miren, esta es una tabla de integración, ¿la ven todos ahí, chicos? ¿Se puede ver? Sí, sir. Sí, Bien. profe. Si ustedes se fijan, dice, mira, integrales, vale. Integral, por ejemplo, de x a la n, que sería x a la 1 en general. X elevado a la n más 1 sobre n más 1. Te da la tabla directamente, te dice la tabla cómo proceder. Inclusive en esta que al azar busque yo, fíjate que hasta te da un ejemplo y todo de numérico. 5x al cubo, al 5 lo dejo al costadito y voy a integrar x al cubo. Como el exponente sube en 1, recuerden que en la derivada bajaba en 1, me va a quedar x a las 3 más 1, o sea, x a la cuarta, y abajo me va a quedar a la n más 1, se repite el valor del exponente, o sea, sobre 4. ¿Sí? Es un ejemplo de cómo va a usar una tabla de integración muy rápidamente. Si no, la forma, digamos, la otra manera de pensar las integrales para generalizar el concepto, digamos, y poder entender un poco la parte justamente de integrales, yo lo puedo pensar así, mira. Lo que yo integre acá, vamos a pensarlo, ¿sí? Vamos a deducirlo. Lo que yo obtenga acá, vamos a colocarlo correctamente, inclusive diferencial de x, lo que yo integre acá, el resultado va a ser obviamente otra función. ¿Estamos de acuerdo? Es otra función. El tema es que no conozco cuánto vale esa función. Por ahora yo supongo que es x, pero no conozco a la cuánto. Entonces va a ser una función que no la conozco a priori. Tal que, ¿qué se tiene que cumplir para que esta función sea el resultado de la integral? ¿Qué se tiene que cumplir? ¿Qué es el resultado que vos por ahora no conocés? Al derivarlo, ¿qué te tiene que volver a dar? Lo que está adentro de la integral, que en este ejemplo es x. Es decir, que yo voy a definir que este es el resultado de la integral, siempre y cuando, si vos a ese resultado lo derivás, te tiene que volver a dar lo que estaba originalmente dentro de la integral. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguien me puede decir si comprendió? Sí, profe, sí se entendió. De hecho, uno podría, por eso muchas veces se le dice que la integral es la inversa de la derivada, porque hago el procedimiento inverso. Uno lo podría pensar diciendo, mira, a ver, yo digo la división es como es la operación inversa del producto. ¿Por qué? Bueno, porque si vos haces 12 dividido en 4, ¿a qué es igual? A un resultado tal que si yo ahora hago el producto de ese resultado por el término que dividía, por el dividendo, ¿qué te tiene que volver a dar? Te tiene que volver a dar el número original que vos estabas dividiendo. En este caso, uno obviamente porque conoce las tablas dice, este valor es 3, ¿por qué? Porque yo sé que 3 por 4 me vuelve a dar 12. Entonces luego 3 será el resultado de esa división. ¿Sí? Es decir, uno lo piensa, cuando no te acuerdas de las tablas, ¿cuánto era esto? Dime en otro. Pero ¿qué cosa multiplicada por el divisor? Por el divisor me vuelve a dar el dividendo. ¿Qué cosa multiplicada por 4 me vuelve a dar 12? No, es 3. Bueno, entonces el resultado de la división es 3. Es una forma de pensarlo. No sé si con esto los complico más o menos, pero bueno, es una forma de pensar. Volvamos a nuestro ejercicio.
De modo tal que yo acá en el ejercicio en el que quiero resolver, tengo que resolver lo siguiente. Es la función es y es lo que debo resolver. Y. Bien, va a ser igual a algo que a priori no conozco, de modo tal que si yo integro ese algo me tiene que volver a dar y de resultado. Y para que me dé y esto tiene que ser y elevado a la cuánto. ¿Qué cosa colocado acá me vuelve a dar y como resultado si lo derivo? ¿Y a la cuánto? Al cuadrado. ¿Qué exponente tengo que ponerle ahí para que al derivarlo me vuelva a dar el i que tengo originalmente en la función que estoy integrando? I al cuadrado. 2. ¿Por qué? Porque yo sé que si derivo i al cuadrado, al restar de 1 el exponente me queda i. Bien, de esa forma entonces he logrado determinar que el resultado que corresponde a la integral de i es i al cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo derivo su resultado, me vuelve a dar lo que tenía dentro de la función. ¿Se entendió? ¿Se comprendió? Sí, Mire, profe. Sí, profe. bueno, conclusión, avancemos y después vamos a hacer lo mismo con el 2, con el e a la menos x, ¿sí? Avancemos. De modo tal que el resultado de integral i va a ser i al cuadrado, ¿no es así? Pero hay un problema más, nadie se dio cuenta. Si yo integro i al cuadrado, en realidad, ¿cuál es el resultado que me da? ¿I a la 1 o qué más? ¿O algo más me da? 2i. Estoy derivando i al cuadrado. ¿Cuál es el resultado de derivar i al cuadrado? 2 por i. ¿Quién me dice el resultado de derivar i al cuadrado? 2 por i. ¿Mm? 2 por i. Un medio Están i todos al comiendo, cuadrado. che, parece no hay nadie acá en ¿Se el escucha, aula, ¿no? profe? Están todos comiendo, ¿Se escucha? andan todos, ¿ah? Partido hoy no hay, porque la selección ya jugó el miércoles, así que debe que están comiendo todavía. ¿Se Hola. escucha, profe? Bueno, se están ahí escucha. con el... Están ahí con el... ¿Cómo se llama? Con el... Profe, ¿me escucha? Con la comida en la boca, ¿ah? Están todos ahí, bueno, pero no Profe. importa, los míos pueden hablar. Hola, ¿se escucha? Profe. Con la boca llena. Profe, Profe, ¿no se escucha? Los míos pueden contestarme, ¿ah? Profe, Bien, disculpe, ¿no se escucha? cuando yo derivo i al cuadrado, recuerden que lo que Profe. hacíamos era bajar el exponente multiplicando, y luego al exponente restarle de 1, ¿sí? Le resto de 1. De modo tal que eso vamos a hacer. No sé qué me ponen ahí en el chat, a ver qué dice. No, yo tengo activado mi sonido, ¿eh? Está bien activado. Recién uno de los chicos yo le escuché, pero no... ¿Se A ver, escucha ahí, profe? Hola. yo tengo activado mi sonido, está bien, che, a ver ¿Se si escucha, tengo profe? problema. Están hablando varios. ¿Será que está mal el... Me hace un ruidito el ¿Ahí parate? nos escucha, profe? Ah, ahí sí, ahí fíjate, los estoy escuchando. Bueno, ahí los estoy escuchando. Se ve que... O sea, estaba activo el sonido, por ahí capaz que me funcionaba mal el parlante, ¿no? No sé, o tiene algún problema el dispositivo. Bueno, entonces vamos a volver a la pizarra. Ahí los estoy escuchando. Entonces, el 2S bajaba quería decir que la multiplicando, ¿se respuesta era acuerdan? un medio de i al cuadrado. Claro, como bajaba Al contraste de multiplicando el 2, pero la pregunta es, ¿ese 2 está presente acá en la ecuación original? No, no está presente. Entonces lo que yo voy a hacer es a ese resultado, es premultiplicarlo por ese término que si yo de modo tal que cuando yo haga la contraprueba y derive, al estar allí abajo, se simplifique y diga, sí, mira, es y el resultado como tiene que dar. Si ustedes se fijan, recién cuando compartimos, miren, lo voy a volver a compartir, la tabla de integrales. La tabla de integrales, de hecho, me decía, acá está, que la integral era, ¿ves? Acá está, x elevado a la n más 1 sobre n más 1. En este caso, como es x a la 1, bueno, al ser x a la 1, fíjese en nuestro caso,
al ser igual a 1, el exponente va a ser 1 más 1 x al cuadrado, ¿no es cierto? A la 2, ¿sí? Y bueno, va a quedar dividido en 2. Fíjese que coincide entonces con lo que nos pide la tabla, la deducción que estamos nosotros tratando de establecer, de hacer, ¿sí? Que, como le digo, es una forma, no es que no diga no pueden usar la tabla o la tabla es buena o mala, simplemente es porque a veces no todas las funciones están en la tabla, entonces no voy a entender o no voy a saber cómo resolver alguna función que no la encuentre a priori en la tabla, ¿sí? que no la visualice a priori en la tabla. Conclusión, para no seguir complicando la cosa, vamos a borrar esto, entonces ya sé que el integral es un mediodía al cuadrado, ¿sí? Bien, de modo tal que entonces, siguiendo con nuestro procedimiento, ahora digo, bueno, tengo 2 por e a la x, lo vamos a poner con el editor de texto, 2 por e a la menos x, ¿no es cierto?, por i al cuadrado sobre 2. ¿Por qué? Porque ese era el resultado de la primera integral, ¿sí? Me quedaba i al cuadrado sobre 2 y todo esto luego corresponderá realizar la integral respecto de x, ¿no? Bueno, entonces fíjese que inclusive acá uno puede tachar y todavía simplifica más la cuestión. Como ahora debo integrar respecto de x, ¿cómo se va a comportar la variable i? Como una que dijimos cuando estoy integrando respecto a la otra variable, como una constante. Perfecto. Como se va a comportar como una constante, entonces lo que yo voy a hacer va a ser justamente sacarla de la integral, de modo tal que ahora me va a quedar a los fines de la resolución e a la menos x, el 2 recuerden que se simplificó, ¿no es cierto? O sea, ya no lo vamos a escribir. Perdón, disculpe, el i cuadrado, disculpe, me distraje en un momento. Entonces, el i cuadrado sale como una constante, ¿sí? Me queda i cuadrado, el 2 se simplificó, de la integral de e a la menos x. Es decir, esto es lo que me queda para resolver específicamente la integral de e a la menos x. Bien, entonces, el punto es, pensemos ahora a qué va a ser igual la integral de e a la menos x, ¿no es cierto? Es decir, ya logré reducir una integral doble a una integral simple, ¿sí? Bárbaro. Entonces ahora fijémonos, chicos, pensemos en términos de qué cosa derivada me da e a la menos x. ¿Qué cosa derivada me da e a la menos x? Yo sé que si derivo e a la x me da e a la x, estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Pero si derivo e a la menos x va a ser la derivada del exponente que es menos 1, lo voy a poner en otro color, menos 1 por e a la menos x. Ahora, la pregunta, ese menos me tiene que aparecer, ¿está acá presente en la original ese menos? No, como no está presente en la original, no me queda más que para evitar, digamos, que me aparezca al hacer la contraprueba que es derivar el resultado, al resultado le voy a precargar, lo voy a premultiplicar por menos 1 para que cuando derive me quede menos por menos igual a más y tenga el e a la menos x, que es lo que tenía en forma original. Conclusión, ¿qué me queda como resultado? El resultado de integral e a la menos x es menos e a la menos x. Y chao Pinela. Por ahora solamente una constante de integración le podemos poner porque es una integral indefinida. Conclusión, integrar todo esto de acá me da como resultado esto de acá. ¿Sí? Es decir, el procedimiento se podría decir que tiene alguna similitud con los procedimientos de integrales en la medida de derivar, en la medida que digo, si derivo respecto a x, la y queda constante. Si derivo respecto a y, la x queda constante. Acá es parecido. Si vamos a integrar respecto de x, la y juega como una constante, la saco afuera. Si vamos a integrar respecto de y, la x es la que juega como constante y queda afuera. ¿Se entendió esto? ¿Se comprendió? Sí, profe. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, fíjese, es aumentar algo más e ir darle algo más de sentido, y es porque las integrales se usan, las dobles se usan
para calcular básicamente áreas y volúmenes, son muy usadas para calcular áreas y volúmenes. Esas integrales con, digamos, con límites, que después vamos a trabajar un poquito con límites, ¿sí? Por ahora simplemente, y a la manera de hallarle algo a la mano, vamos a hacer de cuenta que esta integral tenía límites, nada más no voy a colocar límites complejos, sino que van a ser límites muy simples. Entonces vamos a borrar un poco lo que ya hicimos, pero le vamos a poner límites de integración. Insisto, esto es a los fines de empezar a entender lo que son los límites de integración, ¿sí? Bien. Supongamos que tengo el caso este, ¿sí? Un poco, ya vimos cómo es el procedimiento, por eso vamos a tratar de simplificarlo. Entonces era 2 por i por e a la menos x, 2 por i por e a la menos x, diferencial de i, dijimos diferencial de x, ¿sí? Diferencial de i, diferencial de x. ¿Qué pasa si ahora yo tengo límites de integraciones si se trata de una integral definida? Mire, pongamos valores simples, pongamos 1, pongamos 2, qué sé yo, pongamos 0 y pongamos 2, para que sea algo simple. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, el procedimiento es exactamente igual, es decir, vamos a resolver la integral respecto de i, por ende a esta la vamos a dejar como está, todavía no le vamos a hacer nada. Como voy a integrar respecto de i, dijimos que la x por ahora juega como una constante, así que la voy a extraer y no le vamos a dar por ahora bolilla, ¿sí? Por ahora no le vamos a dar bolilla. Entonces vamos a resolver la integral entre 1 y 2 de i, el 2 también es una constante, diferencial de i, y una vez que resolvamos esto, recién vamos a proceder a resolver la integral de x. Eso hasta acá no cambia absolutamente nada, es lo que hicimos hace un rato. Bien, cuando voy a integrar i, sabemos que la integral de i dijimos es i cuadrado sobre 2, de hecho lo puedo poner como un medio, no hay problema, y por la regla de Barrow, que esa se la debe haber explicado el profe Fanger, sabemos que cuando las integrales son definidas, esto ya no me da simplemente una i cuadrado, sino que conduce a un valor numérico, y ese valor numérico se obtiene de hacer límite superior menos límite inferior, por supuesto reemplazado en la función que te dio resultado. En este caso, como es i al cuadrado, va a ser límite superior, obviamente al cuadrado, puesto que la i está al cuadrado, menos el límite inferior, que en este caso es 1, al cuadrado, puesto que la i está al cuadrado. Fíjese que ahora lo que yo voy a obtener es un número, ya no voy a obtener una función, sino es un número. El 1 medio lo dejo ahí porque yo sé que después se simplifica con el otro 2, así que lo dejo ahí nomás dando vuelta. Y me queda 2 al cuadrado, 4. 1 al cuadrado, 1. Como hay un menos que es de la fórmula, pues el resultado de hacer la resta va a ser 3. Entonces fíjese ahora que cuando voy a resolver la otra integral entre 0 y 2, que es el ejemplo que habíamos dado, va a ser 2 por un medio de 3, puesto que ya resolví la integral respecto de i, por e a la menos x diferencial de x. Es decir, lo único que hice fue resolver, mediante la regla de Barrow, que es límite superior menos límite inferior, la integral i. O sea, la resolví en forma completa, nada más es todo lo que hice. El 2, como siempre, se simplifica con el 2. Fíjate que ese 3 que aparece en una constante lo voy a sacar afuera porque no me sirve, es una forma de decir, ¿no es cierto? No me sirve. Entonces vamos a integrar e a la menos x diferencial de x entre 0 y 2, ¿sí? Entre 0 y 2, acá está, entre 0 y 2. Entonces, de nuevo, la integral recién ya la vimos a cuánto era igual, si no vamos a reiterar todo el proceso, va a ser menos, ¿no es cierto? Si quieren pongamos menos 1 para no dejar ahí un menos dando vuelta solo ahí. Va a ser e a la menos x, pero ahora tendrá que ser, puesto que una integral definida, evaluada entre 0 y 2. Eso es lo que voy a hacer. 3 por menos 1, sabemos que numéricamente es menos 3, va a ser e a la menos 2, porque estoy reemplazando solo obviamente la variable, menos e a la menos 0. ¿Me siguen? Estoy calculando el valor numérico, puesto que ya es una integral definida. Bárbaro.
me queda menos 3. E a la menos 2, por ahora la dejo como E a la menos 2, es más, si quieren, ¿se acuerdan que cuando tenía un exponente negativo, para que ese exponente me quede positivo, qué hacíamos? Dábamos vuelta a la fracción y el exponente pasaba a ser positivo. Esa es una regla de la potencia, eso no tiene nada que ver con integral. Y acá tengo E a la 0, a la menos 0, que también para verlo, digamos, al exponente en positivo, lo voy a dar vuelta y me queda a la 0. Pero resulta que a la 0 tiene un resultado. ¿Cuánto vale cualquier número elevado a la 0? ¿Por qué es 271? ¿Cuánto vale un número elevado a la 0? ¿Cómo? 1. Claro, 1. Entonces te va a quedar menos 3, te va a quedar menos 3 por 1 sobre E al cuadrado menos 1. Fíjate que esto ya es un número, de hecho vos lo podrías calcular con tu máquina, con tu calculadora. Y ese número que te da acá es lo que se le da la interpretación posterior, como por ejemplo que es el área entre dos funciones o el área de una función entre valores de x e y, etc. Pero ya es un resultado numérico. No lo saco, pero lo pueden hacer con la calculadora. 1 sobre al cuadrado menos 1 por menos 3 y le va a dar un resultado, le va a dar un número, no sé cuánto. De modo tal que lo que yo obtengo es un resultado numérico. Es una integral definida. ¿Sí? Bien, como se termina la reunión, hagamos una cosa. Salimos y ya mando el link y entramos a otra reunión, así vemos otro ejemplo. ¿Sí? Así que ahora finalizo y ya les mando el nuevo link. Hay un partido escuchando un programa de fútbol. Ahora hay que estar muy aburrido para ponerse a ver un programa de deporte, no se desgrima, es que están viendo una cosa, decir, bueno, che, juega la selección, está bien, pero no está nada, está bien. Les perdono que estén viendo el partido de la selección si estamos en clase, ¿no? Pero que estén escuchando un programa, no sé, de grima, de bocha, de handball, no, que está ya muy... O sea, muy fácil con los deportes, están muy aburridos ya, ¿eh? Claro, es ridículo. Mi idea que deja que deja en la clase de análisis 2, por bueno, no sé, torneo de bocha de Aymogasta con, qué sé yo, con los sauces, nada. Eso no se admite eso, ¿eh? Y no hay nada con Aymogasta y los sauces. No puede escuchar un relato de bocha de Aymogasta entre los sauces en vez de la clase de análisis 2. Me imagino que ya están todos en la carpa, allá haciendo cola para ver Boca, con la carpa, allá están todos en el Superdomo, tomando la clase, ¿eh? Ahí he escuchado esta mañana en la radio que hay un tarado que se iba ahí a las 5 de la mañana con una carpa, ya está haciendo cola para sacar entradas para Boca. Sí, anoche están haciendo cola ahí.
Claro, por eso, bueno, si me decís que estás ahí en el Superdomo, ahí en la carta, estás incómodo escuchando la clase, y bueno, digo que ahorita te estás sacando entrada para de boca, qué sé yo, ¿viste? Sí, sí, laburante, sí, por supuesto, eso es lo mismo que los piqueteros, chicos, ¿y cómo hacen para estar 20 días ahí cortando una calle ahí sin hacer nada? Y una vez le han preguntado, no, si yo trabajo de esto, me pagan, bueno, sí, sí, porque tengo 20 días que no trabajo, no como, si no como yo, mi hijo, mi mujer, no tuve nadie acá. Pero esto tiene tiempo para estar 20 días cortando una calle como si nada, ¿eh? Es mucho, ¿sabes? Este es lo mismo que el que está en la carpita ahí viendo para el partido, que se ve que tiene el laburo muy bien, o tiene mucha plata, por ahí, viste, el padre, que es hijo, no sé, de Herrera, algún ex gobernador de casa, de alguno así. No, pala ese, pala para, la pala del asador, nomás tiene la pala para sacar la ceniza del asador, nomás tiene. No, qué pala más tiene, mire. ¿Qué va a hacer? Ay, para todos los gustos, digamos, de este mundo, ¿ah? Y sí, ese es el tema. Ese es el tema. Vos es que, no, ya van a decir, oh, bueno, este ya, viste, está con más, no tiene nada que ver, pero la verdad que cuando trabajas y te cobran y te sacan plata de todos lados, y vos decís, ¿y este tipo quién le paga? Le paga con lo que yo laburo, te da un poco de bronca, mira, la verdad. Te aseguro que te da bronca, y eso no es por ser ni kirchnerista, ni macrista, nada, simplemente es sentido común, nomás, viste, vos te des lo más laburando, venga uno y le tenga que pagar, ¿viste? Un plan con lo que vos con lo que te están sacando a vos, ¿viste? Pero bueno, ¿qué vas? Así estamos, así estamos. De 0 a 1,5. Ahora con el frío, por ejemplo, macana. Cuesta, ¿eh? Hay que ir a laburar ahí, estoy dirigiendo una obra acá en la salida a Catamarca y, ya sabes, anteayer creo que me marcaba la camioneta 1 grado, me marcaba a las 8 de la mañana. Y hay que estar a las 8 de la mañana. Y bueno, ¿qué va a hacer? En cambio, los tipos que tienen los planes, eso, no, a las 8 de la mañana van, nada, a compra vino, van a las 8 de la mañana. Pero bueno, es complicado el tema. Ah, sí, a las 10, sí, sí, vamos, vale. Nunca la voy cortando a las 6 de la mañana, no, a las 6 de la mañana muy temprano pasa el corte. X cubo, vamos a ver, X cubo por Y, y los sábados descansan. No, sí, los sábados no cortan, dice. Viste como ese que salió de que cuando estaba casando le decía a la mujer, te voy a cuidar mientras no juegue Boca. Bueno, esto dice, yo voy a cortar mientras no sea ni sábado ni domingo, dice. Por diferencial de él. Bueno, vamos a ver el caso a ver si lo entendemos un poquito más. Fíjese que yo acá también puse una función, la función de nuevo, como para visualizarla, la función que quiero integrar en este ejemplo, es la función x al cubo por y, es x al cubo por y, es una función de 2 variables, todos lo podemos ver fácilmente, y en este caso, fíjense que vamos a hacer sobre integrales definidas, y en este caso tengo los límites, me dice que la primera variable, que es x, en este caso sobre la cual vamos a integrar, varía entre 0 y una recta que es 1 menos x, mientras que la segunda variable que vamos a integrar varía entre 0 y 1 medio. Fíjese que inclusive, para ir de a poquito adentrándonos en algo que realmente es el sentido de ver integrales dobles, uno hasta puede graficar los límites. Porque si te dicen que x varía entre 0 y 1 menos x, fíjese que 0x es acá. Ahí, bueno, me salió ahí como un puntito. Este es 0x. Y el otro es 1 menos x, pero 1 menos x sabemos que es una recta. Es una recta que corta, ordenada al origen 1, lo pueden ver que está positivo, como la pendiente es negativa menos 1, y la pendiente vale 1, es claro, porque es menos x, simplemente yo, para ser rápido, digo, más o menos este es el límite, digamos, entre 0 y la recta. Es decir, que acá yo voy a integrar en este sector. ¿Por qué? Porque x va a valer entre 0 y lo que me da esa recta. ¿Ve? Estos son los límites de integración que establece x, miren. 1 menos x, que es la recta, esta es la recta 1 menos x, y entre 0. ¿Sí? Vale. Mientras que y me dice, lo vamos a hacer en otro color, varía entre 0, este 0y, y 1 medio. Pero 1 medio resulta que es una recta que pasa por 1 medio, porque es una constante. Entonces, fíjese, esta es la recta 1 medio.
un poquito más bajita, esa es la recta de un medio. De modo tal que yo voy a integrar y en este sector voy a integrar y. Significa que no grafico la función, bueno, puede ser una función cúbica, media complicadita, pero significa que yo voy a integrar, lo que estoy integrando es la función dentro de esta zona de integración que estoy pintando en verde, porque es la que delimita, no la podemos hacer en otro color para que se entienda, porque es la que queda delimitada por los límites de integración, es decir, estoy definiendo una zona dentro de la cual obviamente va a estar la función que vos estás integrando, dentro de la cual nosotros vamos a integrar o realizar el cálculo del área de esa función, ¿sí? De a poquito vamos introduciéndolo, no lo quiero introducir muy de una porque sé que es complicado, entonces vamos a tomar otra clase más para entenderle mejor. Integre. ¿Sobre qué variable voy a integrar primero, chicos? ¿Qué vemos ahí? ¿Sobre qué variable voy a trabajar primero? X. Sobre X. Sobre X. De modo tal que a los fines de la integral, la y va a revestir el carácter de una constante. Entonces, la voy a sacar por ahora afuera, por ahora no la voy a considerar, y vamos a ponerla como si fuese una constante allí afuera, y vamos a proceder a integrar entre 0 y 1 menos x, vamos a proceder a integrar la variable x al cubo, perdón, la función x al cubo diferencial de x. Una vez que ejecutemos esto, después haremos la diferencial o la integral, perdón, de y. Vale. Nos concentremos en la de x ahora. Después vamos a hacer la de y, ¿sí? Nos concentremos en x. Bien. Fíjense que tengo x al cubo. Yo lo voy a pensar en términos de cuál será la solución. Si tiene que ser algo que derivado me dé x al cubo, ¿qué cosa derivada me da x al cubo? ¿X a la cuánto? A la cuarta sobre 4. Claro, y como la tablita me decía sobre el mismo exponente, va a ser 4 el mismo exponente. A esto lo voy a evaluar, puesto que es un integral definida entre menos 1 y x, ¿no? Quiero chequear si está bien. Disculpen, perdón, ya me parecía lo había puesto, disculpen. Primero vamos a cambiar el límite de interés esencial, me parece. Bueno, era al revés. Este es de y lo podemos dejar de x y de y, simplemente que vamos a cambiar el límite de integración, porque yo los escribí, yo los anoté al revés, nada más. Yo soy el que me confundí acá. Entonces, 1 menos x y un medio. Vale. Un medio. Y acá es miércoles. Y yo me confundí en el límite, nada, me confundí al escribir el ejercicio. Y un medio, ¿sí? Bueno. Entonces, vamos a tener que hacerla de nuevo porque si no, no nos va a dar el resultado numérico. No vamos a llegar al resultado numérico. Vámonos. Total es lo mismo, nada más que porque yo copié mal el ejercicio, porque lo tengo en otra pantalla, entonces estoy sacando, poniendo. Así que simplemente es eso, nada más. Pero la integral no cambia, lo que cambia nada más son los límites, que yo los dibujé al revés. Bueno, vamos a hacer la doble integral. A ver, me fijo bien en la otra pantalla. Está bien, es entre 0 y 1 medio. Es entre 0 y 1 medio. Es entre 0 y 1 menos x. La función es la misma, es x al cubo por y. Es la misma función, es x al cubo por y. Y los diferenciales, que esto es lo importante, para que obtengamos el resultado numérico real, van a ser dx de y. Ahora sí, van a ser dx de y. Este es el orden, ¿sí? Dx de y. Bueno. De modo tal que entonces dijimos, la y reviste el carácter de una constante, no le vamos a dar piola, vamos para afuera con la y, la colocamos acá, ¿sí? Por y,
vamos a resolver la integral entre 0 y 1 menos x, son los límites de integración, ¿no es cierto? De x al cubo diferencial de x, ustedes con muy buen tino vamos a resolver la integral de x. Ahora, si la hago al costadito, después la colocamos en la expresión. Entonces, me decían, bueno, mira, esto va a ser x al cubo sobre 4, bárbaro, x al cubo sobre 4, ¿por qué? Porque si yo derivo x a la cuarta, me da x al cubo, pero como ese 4 va a crear multiplicando y no está en la original, lo divido en 4. Y lo voy a evaluar entre 0 y 1 menos x. Bien, esto me indica que tengo que hacer límite superior, es decir, 1 menos x a la cuarta. ¿Por qué a la cuarta? Porque x está a la cuarta en su resultado, menos el límite inferior, que va a ser 0 a la cuarta, ¿no es cierto? 0 a la cuarta, ¿por qué a la cuarta? Porque es x a la cuarta el resultado, todo dividido en 4, si quieren pueden ponerle un cuarto acá adelante, lo mismo. Total, ya sabemos que todo divide en 4. Vale. Obviamente que 0 a la cuarta es 0, esto ni piola, no merece la más mínima consideración. Entonces me va a quedar 1 menos x a la cuarta sobre 4. Todo esto a la cuarta sobre 4, ¿no es cierto? Esto va a quedar el resultado de la primera integral. La voy a colocar ahora acá, y entonces la segunda integral va a ser entre 0 y 1 medio de el resultado de la primera, que era 1 menos x a la cuarta sobre 4, por y, porque ese y es el que habíamos sacado antes como una constante, diferencial de y. Bien. Si ustedes se fijan, todo el término que tiene que ver con x más el 4 trabajan como una constante, funcionan como una constante, es decir que por ahora para mí no tiene mayor incidencia dentro de lo que es la integral, por ende los voy a quitar, los voy a sacar afuera, no es que los quite, simplemente los dejo afuera y voy a proceder a integrar y. Sabemos que la integral de y va a ser y al cuadrado sobre 2, ¿por qué? Porque si yo derivo y al cuadrado me vuelve a dar el y original. Nada más que como al derivar el 2 baja multiplicando y no lo tengo, voy a dividir en 2 la expresión para que no me genere ese problema. Todo evaluado entre 0 y 1 medio. ¿Por qué? Porque estoy integrando y, e y varía, o tiene límites de integración, perdón, entre 0 y 1 medio. Si yo desarrollo y acá abajo, para no complicar todo lo que escribo, me va a quedar y al cuadrado, límite superior, menos el límite interior, perdón, le puse 0, disculpen, y al cuadrado, porque la y está al cuadrado, menos límite inferior al cuadrado, todo sobre 2. ¿Por qué? Porque así era el resultado de la integral, acá lo tiene. Luego esto me va a quedar 0 al cuadrado, sabemos que es 0, no tiene mayor cuestión. 1 al cuadrado es un cuarto, sabemos que esto es una división de fracciones, lo puedo suponer así, y digo, mira, estos dos se multiplican, es un producto cruzado de fracciones o división, como le llamamos en la secundaria, esto no me da más que un octavo, ¿sí? De modo tal de que toda esta resolución de acá conduce a un número que es un octavo. Entonces yo puedo escribir ahora en general que el resultado del integral va a ser esto de acá, que me queda como una expresión, bueno, me quedará como una expresión, x a la cuarta sobre 4, por un octavo, que era el resultado que surgía de integrar y bueno, va a ser por un octavo, después obviamente hará acá 8 por 4, 32, bueno, te quedará como resultado final 1 menos x a la cuarta sobre 32. Y ahí terminó, ¿sí? Fíjese que acá el límite era una función de x, por eso no llegamos a un resultado numérico porque estoy metiéndole otra variable x como parte del límite superior. Entonces allí, bueno, surge que, digamos, me queda como resultado del integral esta expresión de acá, ¿sí? Esta expresión de ahí. Pero bueno, si uno se fija, digamos, el procedimiento es básicamente parecido al que ya vimos, es decir, el procedimiento donde considero una como constante, hago jugar la otra variable y así sucesivamente para poder ir resolviendo las distintas integrales. Supongamos ahora Profe. que tenemos otro caso. Sí, te escucho.
¿El resultado no queda como una integral indefinida o definida queda al final? Claro, en este caso te va a quedar como indefinida, en este caso, porque en definitiva, viste, no llegamos a una expresión numérica, que inclusive acá, claro, porque sí, va a quedar como una integral indefinida, va a quedar prácticamente, sí, va a quedar como una integral indefinida, ¿sí? Básicamente acá es eso. En este caso acá como una integral indefinida. Claro. Fíjate que inclusive si cambias el orden de integración, cambiaría la cuestión porque si vos cambias el orden de integración, ya es distinto porque, por ejemplo, si yo hubiese integrado, esto también nos dice de que no es lo mismo poner primero una variable o integrar primero una variable y después otra variable. Si lo hacemos cambiando los órdenes de integración, fíjate que nos quedaría. Mira, vamos a ahorrar un poquito. Digamos, básicamente el orden va a cambiar nada más, ¿no es cierto? Las integrales son iguales, pero para ver si cambiamos el orden de integración, ¿a qué te llevaría eso? Mira, fíjate, suponte que yo tenga para integrar, pero yo lo voy a cambiar al orden de integración, es profeso, lo que voy a hacer es primero, es integrar en y después en x, ¿no? Vamos a hacer así, lo vamos a cambiar al orden, a ver si nos sigue quedando lo mismo, ¿sí? Es decir, acá teníamos x al cubo por y, pero primero voy a integrar respecto a y después voy a integrar respecto de x. Vamos a integrar así. Si voy a integrar primero respecto de y, entonces, si vamos a integrar respecto de y primero, a ver si me borra esta y, ¿sí? No quiero que me borre todo, pero bueno. Son complicados estos editores de texto, ¿no? Pero bueno, entonces, si lo primero que voy a hacer va a ser integrar y, la que va a funcionar como una variable, a los fines, digamos, a los fines del procedimiento, si primero vamos a integrar respecto de y, el que va a funcionar como una variable es la x, es decir, la x por ahora funciona como una variable y la vamos a sacar afuera, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque funciona como una constante. Entonces lo que voy a integrar va a ser y vamos a dejarlo así, entre 0 y 1 menos x, fíjate. Nos concentremos en la primera integral que tengo que resolver, que es esta. Bien, si nos concentramos allí, sabemos que el integral de y es y al cuadrado sobre 2, porque al integrar aumento el exponente, no lo resto como cuando derivo. Todo entre 0 y 1 menos x. Mira cómo te va a quedar ahora. Bueno, si yo aplico la regla que es límite superior sobre límite inferior, el límite superior tiene que ir al cuadrado, puesto que el x está al cuadrado, menos el límite inferior al cuadrado, y todo sobre 2, porque es parte del resultado en un medio. Bueno, acá sabemos que x al cuadrado es 0, 0 al cuadrado es 0, no tiene sentido, pero esto que me queda acá ¿te acordás? Es un polinomio al cuadrado, es un binomio al cuadrado. ¿Te acuerdas que me decía? El cuadrado del primero, menos, porque hay un menos, el doble producto, el primero por el segundo, lo podemos hacer con el editor. O sea, va a ser el cuadrado del primero, que es 1, 1 al cuadrado es 1, menos el doble producto, el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Te acordás? Era el binomio cuadrado, ¿te acordás? Todo esto sobre 2. Bueno, es decir que este es el resultado de realizar la integral de y. Por ende, cuando yo quiera resolver mi otra integral, fíjate que me va a quedar el x al cubo, que ya venía de antes, ¿no es cierto? El x al cubo, que ya venía de antes, va a ser, y ahora va a ser el resultado de haber integrado y, que ya voy a escribir el cubo, ¿no es cierto? Va a ser 1 menos 2x menos x al cuadrado sobre 2, que el sobre 2 también ya lo voy a escribir, ¿no es cierto? Ahora fíjate, acuérdate que este era x al cubo, este era x al cuadrado, y el sobre 2, como ese 2 una constante, lo pongamos afuera para que no moleste. Total, una constante, diferencial de x. Entonces ahora fíjate que te queda para integrar todo en x, todas variables en x. De hecho, yo acá puedo aplicar ¿qué propiedad? Mira. ¿Qué propiedad? Distributivo. Distributivo. De modo tal que nos va a quedar un medio, bueno, nos queda en un medio, ese ahí anda jodiendo por ahí. Nos va a quedar la integral de, y ahora vamos a escribir, mira, x al cubo por 1, x al cubo, ya voy poniendo los exponentes, menos 2x
x al cubo por x va a ser x al cuadrado, es más, porque ya puse el menos, es más, x al cuadrado por x al cubo va a ser x a la quinta. Y ahora vamos a poner a exponer. Todo esto diferencial de x para resolver. Es decir, este es x al cubo por 1, x al cubo. X al cubo por 2x, 2x a la cuarta. X al cubo por x al cuadrado, como los exponentes se suman, x a la quinta. Y chao, Pinel, este era más. Ahí está el más. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Se entendió lo que estoy haciendo? Estoy resolviendo. Primero resolví la integral, como su límite era una función de x, simplemente reemplacé el límite superior menos el límite inferior. El resultado de integral y me quedó de esta forma. Obviamente, como acá es por, lo coloco, y ahora me queda como última integral todas funciones de x. Vos sabés que por una propiedad de las integrales, esto yo lo puedo resolver muy fácilmente diciendo que va a ser la integral de x al cubo, diferencial de x, esto es una propiedad de las integrales, menos 2, como es constante, lo saco afuera, ¿sí? X a la cuarta por diferencial de x, y x a la quinta lo voy a integrar por diferencial de x. Esto se puede hacer, se puede separar, se puede disgregar por una propiedad de las integrales. Bueno, en un medio que dando vueltas por ahí lo pongo al final porque si no tengo que escribir mucho. Conclusión. Integral de entre 0 y 1 medio eran esto, ¿no es cierto? Entre 0 y 1 medio. La integral de x al cubo, ¿a qué es igual, chicos? X a la cuarta sobre 4. Bien, entonces va a ser x a la cuarta sobre 4, después vamos a hacer la evaluación entre 0 y 2. Y 1 medio, perdón, era 1 medio. Bien. Vamos al segundo caso, menos 2. Integral de x a la cuarta, ¿qué va a ser igual? X a la quinta sobre 5. Así es. O sea, x a la quinta sobre 5 la vamos a evaluar entre sus límites que son 0 y 1 medio. Bien, estoy resolviendo por propiedad de las integrales cada una de estas integrales por separado porque eso me permite la propiedad de las integrales. Integral de x a la quinta va a ser X a la 6 sobre 6. así es. Y esto va a tener que ser evaluado entre 0 y 1 medio que son los límites de integración. Hasta acá estamos. Y bien, ¿qué significa ahora? Significa de que ahora, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer es simplemente evaluarla. Es decir, acá dice x a la cuarta sobre 4. Bueno, será 1 medio a la cuarta menos 0 a la cuarta dividido en 4, ¿no es cierto? Dividido en 4. Ese va a ser un número. Es un número. Menos 2 quintos, si quieren lo ponemos el 5 debajo del 2, total es una constante. Dice, x a la quinta, o sea, 1 medio a la quinta, límite superior, menos límite inferior, 0 a la quinta. ¿Me siguen? Y por último vamos a tener un sexto de x a la sexta, es decir, x a la sexta de nuevo, límite superior que va a tener que ir a la sexta. ¿Por qué? Porque x es a la sexta, así es el resultado, menos 0 a la sexta sobre 6. Y bueno, fíjense ustedes que ahora son números, porque 1 a la cuarta es un número, dividido en 4. 1 medio a la quinta es un número, por 2 quintos. 1 medio a la sexta es un número sobre 6. O sea, esto te va a dar un número, lo sumará, lo restará, lo que haga falta, y eso va a ser el resultado final. Ese resultado final es un número. Es eso, es un número. ¿Sí? De modo tal que así es como procedemos con este tipo de integrales. Yo ahora voy a cortar porque les voy a enviar algunos ejercicios, se los voy a poner dentro de un ratito en el chat, para que ustedes puedan practicar. No quiero avanzar más porque va a ser un menjunje. La clase que viene vamos a ver cómo nosotros vamos a establecer los límites y ya vamos a ver cómo nosotros vamos a definir qué área estamos calculando, porque este número de acá representa algo y es un área. Pero por ahora no lo vamos a ver para que no nos compliquemos tanto nosotros, ¿sí? No nos hagamos tanto lío. Por ende, vamos a ver hasta acá y como les digo, déjenme un rato, yo voy a tratar, ahora justo tengo que hacer unas cosas del trabajo, pero yo voy a hacerle como un resumen, un compendio de ejercicio y se lo voy a mandar. Ejercicio simple, así. Cosas que ustedes me digan, che, no me salió este, no me salió el otro, no me salió el otro, y lo vamos viendo para ir entendiendo cómo es el proceso de integrar. Así que bueno,
Yo voy a cortar por acá, la clase que viene vamos a seguir viendo obviamente integrales, y si me tienen paciencia, en un rato de la tarde yo les voy a mandar ejercicios al chat del WhatsApp. Así que bueno, chicos, nos estamos viendo y de un rato les mando yo los ejercicios. Listo, Bien. profe. Bueno, hasta luego. Listo, profe, muchas Oye, gracias. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.